Muy bien. Perfecto, pues muchas gracias, no, hombre, qué honrado. La verdad, yo en Canacintra me siento en casa, aunque ahorita sea por Zoom. Fue de las primeras cámaras en las que empecé a participar en Mazatlán cuando recién llegué. No voy a decir cuántos años hace, porque ya pasó. Pero de verdad, muchas gracias y muchas gracias por tener el chance de platicar hoy. Les voy a compartir una presentación, creo que ya tengo Ya atributos tienes para compartir controles. pantalla. Entonces, pues la idea de hoy es platicar precisamente sobre pues, el escenario electoral, dónde estamos parados, a qué aspiramos, qué estamos viendo, y pues tengo el privilegio pues, de dirigir un medio de comunicación que nos hace estar en la jugada, aunque luego la gente sabe más que nosotros, ¿no? Pero o ustedes van a tener luego más información que yo de algunos temas sin duda. Y es algo que me gusta empezar diciendo, ¿no? Cuando la gente nos pregunta cómo nos enteramos de las cosas, yo lo primero que les contesto es que la gente nos dice. Cuando se quema una casa, la gente habla primero al periódico para decir que se está quemando una casa y luego habla a bomberos. O para quejarse de un bache, nos hablan a nosotros y no al ayuntamiento. Entonces, pues esa confianza nos da un acceso privilegiado a información y, bueno, tenemos un equipo que también ya tiene muchos años. Entonces, sin más rollo, yo empiezo aventando una pregunta. ¿Qué está en juego en esta elección en Sinaloa? ¿Qué nos estamos jugando? ¿Qué creen ustedes que nos estamos jugando? A ver, Pregunta nadie. abierta para ¿Qué todos. sería? Pregunta abierta. O sea, ¿qué es lo que está en disputa en esta elección? Digo, obviamente me van a decir cargos populares, obviamente el poder, no, pero en realidad, ¿qué es lo que va a decidir la gente allí cuando va a ir a votar? ¿Qué está en el imaginario? Yo creo que la representación de la voz de cada uno de nosotros es mi sentir. Creo que lo que está en juego es mi voz que realmente sea representada en un gobierno. La representación. Esa palabra me Yo gusta. creo que está en juego el tema de si se alinea o no a la estrategia del gobierno federal, Ok, a la cuarta transformación principalmente. ok. La autodenominada cuarta transformación. Ok. ¿Quién más? Creo que es importante eso que decía Mauricio, que yo creo que nos ha ido muy bien hasta ahorita porque estaban alineadas las estrellas, pero pues hay que ver si en el cambio de partido o de color nos va a ir bien o nos va a ir mejor. O nos va a ir mal o nos van a estancar otra vez. Hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Eso nos estamos jugando como mazatlecos, porque creo que el fenómeno de crecimiento es más marcado aquí que en el resto del estado. Aunque también ha habido desarrollo, pero aquí es más marcado, O ¿no? sea, tú me dices, Javier, que lo que está en juego es una cierta alternancia, ¿no? Y los Así, resultados de esta. Ok. así es. ¿Quién más? Considero que está en juego mucha de la decisión de quién va a participar, o sea, cuánto poder va a tener cada uno, cuánta fuerza, y esto va a ser a razón de mucho tema como de reiterar apoyo y al mismo tiempo castigo por parte de muchos de los votantes. En este caso, cuando me refiero a castigo, digo castigo de los que creen que ciertos partidos no deben devolver a ciertos cargos políticos y castigo por parte de los que consideran que están ahorita en el poder, han hecho un mal trabajo, ¿no? Ante su visión y sus ojos. Entonces, creo que ahorita mucha de esa fuerza del voto se va a basar en esa parte de si te reitero mi apoyo o te castigo, por así decirlo. Pero ponle nombre, Memo. Cuando dices cada uno, ¿a quién te refieres? Me refiero a los votantes para cada partido. Por ejemplo, Morena, Uh actualmente -huh. como en el Ejecutivo principal, pues obviamente tiene una representación a nivel nacional. Entonces, muchos de los que en sus estados, poniendo ejemplo Sinaloa, podemos decir que aunque Sinaloa, el gobernador, no es del partido Morena, muchos están súper inconformes con Morena y dicen, no, pues yo no voy a votar por Morena, yo voy a votar, no importa por qué otro, mientras no sea Morena. Y muchos de Morena te pueden decir, ¿sabes qué? Es que yo quiero reiterar mi apoyo de lo que está sucediendo, entonces no me importa quiénes sean los demás,
o quién sea el de Morena, yo voy a votar por Morena. Entonces, creo que es esa sensación de castigo en ambos lados. Uh-huh. ¿Tú crees que en esta lógica que decía Mauricio de si se suma Sinaloa o no a la 4T, puede haber variaciones locales desde esta lógica de que en realidad ya Morena gobierna mucho desde lo local, aunque no gobierna lo estatal? No estoy tan informado como para poder decirlo así tal cual a certeza, pero yo sí considero que si un gobernador de un partido cualquiera, puede ser Morena, puede ser la alianza PRI-PAN, PRD, etcétera, si uno de ellos gobierna, tiene una injerencia o un poder muy, muy grande sobre lo que va a influir en cada una de las localidades, tanto para diputados como para los alcaldes. Ok, ¿alguien más dijo algo? Yo quiero... Adelante. Hay muchos señales. Yo creo que también está en juego, Adrián, la existencia de los partidos políticos convencionales. Está en juego la existencia del PRI, del PAN, del PRD, y o se consolida el proyecto de nación de Morena, o se autodestruyen, o se quedan debilitados los partidos convencionales, o se tienen que reinventar. Hola, yo quisiera opinar, soy Dora Alicia. Adelante. Hola, Gusto Dora. saludarte, Adrián, a todos los canasimbros. Elena, muchas felicidades. Mira, yo lo que creo que este juego, pues es nuestra democracia. Para mí es más importante el control que pueda tener en el Congreso, independientemente, pues que también en las elecciones locales, pero sobre todo a nivel nacional en el Congreso, porque en ello creo que está en juego nuestras libertades, el contrapeso con un autoritarismo que se está proyectando. Para mí eso es lo más importante. Gracias. Ok, lo voy a cortar aquí, porque quería darle 10 minutos a esto, porque precisamente creo que es importante tener esto claro, porque luego desde el empresariado, desde los medios de comunicación, desde los que tenemos el privilegio de estar mejor informados, mejor educados y con cierto acceso a otro tipo de información, y ahorita les voy a dar datos de esto, tendemos a ver las elecciones como referéndum sobre cosas obviamente más importantes. Esto que decía Dora, ¿no? Lo que está en juego es nuestra democracia. Esa es una palabra bien grandota cuando hablamos de elecciones. Y es una palabra bien grandota porque al final la historia humana lo que enseña es que todo país de primer mundo o todo país que ha generado un cierto nivel de progreso diferenciado de otros países, básicamente cumple dos requisitos. Es una democracia y esa democracia es liberal. O sea, no tenemos otro antecedente histórico, digo, salvo las épocas de los imperios, y ya sabemos lo que sucedía ahí, pero digamos de la historia moderna, donde una configuración distinta haya generado progreso, libertades individuales, respeto por los derechos humanos de las personas, movilidad social, etcétera. O sea, lo que parece hacer que a los países les vaya mejor es construir una democracia liberal. Adrián, me gustaría hacer un apunte en ese sentido, porque al final de cuentas... ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Habla Tobías. ¿Qué pasó, Tobías? Adelante. Te escucho. Creo que se le cerró el micrófono o algo. Si quieres... ¿Tobías? Sigue, déjame... Ok. Continúo, te espero. No se te escucha bien, Tobías. Si gustas, sigue, Adrián, y ahorita Tobías que nos mande un mensajito en el chat por si tiene problema con audio. Ok, bueno. Entonces, explico eso. Y en esta aspiración es en la que se embarcaron prácticamente todos los países del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, excepto obviamente el bloque liderado por Rusia, ¿no? Y ya sabemos cómo salió eso. O sea, generó un cierto progreso material la configuración de la Unión Soviética, pero a la larga lo que lo derrumbó fue precisamente su profunda desigualdad, la instalación ahí de
un aparato burocrático que se volvió rico y hasta mafioso, y evidentemente las violaciones permanentes de derechos humanos. Para el debate... comentario, Adrián, ya tengo audio, ¿eh? Dime. Bueno, democracia liberal defines tú como una variable muy importante. En realidad no. En realidad la variable más importante es el Estado de Derecho. O sea, vemos muchos países africanos o latinoamericanos que se pueden considerar que están en un régimen democrático y liberal y sin embargo no han encontrado una plenitud en su desarrollo porque les hace falta la parte del Estado de Derecho, ¿no? O sea, aquí en México el gravísimo problema que tiene México no es su democracia, sino la falta de Estado de Derecho. O sea, si tú ves todos los problemas que tiene el país, más aparte las cosas que están habiendo con la cuarta transformación, pues te darás cuenta que la ausencia de Estado de Derecho es lo que le permite al presidente poder ejercer el autoritarismo con el que se está queriendo manejar, burlando leyes y muchas otras cosas. Pero por otro lado también no hay nada en la oposición, ¿no? O sea... Bueno, si quieres, ahorita nos metemos a la oposición. Ahí te preciso nomás una cosa. Cuando digo democracia y digo liberal, en la parte de liberal se entiende como concepción del liberalismo la creación de instituciones e instituciones funcionales. Digamos que en la teoría amplia política el Estado de Derecho cabe en la parte liberal. O sea, liberal no es solamente que yo me asuma libre, es que tenga instituciones económicas y políticas incluyentes que me permitan ejercer mis derechos y cumplir con mis obligaciones. O sea, el Estado de Derecho, digamos, se considera dentro de la teoría política, dentro de toda esta parte. Y tienes toda la razón, o sea, no alcanza con la pura democracia. Tú me citas casos africanos. La mayor parte de los países africanos son construcciones liberales en proceso. Ya medio votan, ya medio tienen elecciones, ya medio son democracias, pero todavía no son liberales. En realidad les falta mucho, siguen teniendo caciques, siguen teniendo monopolios, siguen teniendo serios problemas de violencia y de segregación, etcétera, etcétera. Porque no hay instituciones ahí que garanticen ese liberalismo. ¿Sí me explico? Eso es importante, el fenómeno que está pasando ahorita del descrédito por parte del presidente, de la guerra que le está decretando las instituciones, pues no solo electorales, ya todas, y que son las mismas, bueno, en el caso del INE, es la misma institución que lo puso en el poder y cuando a su conveniencia pues le dio el gane, ahora es una guerra de descreditarla cuando ya no le gustó los temas que van en contra de su partido, pues. Entonces, no te me adelantes, Javier, ahorita nos vamos a meter ahí. Okay. Me estás adelantando como 20 silbinos. Al final, ustedes me decían ahorita, está en juego nuestra voz, está en juego nuestra representación, está en juego el voto de castigo, que eso es una cosa muy interesante que nos decía Memo, y aquí les voy a dar un dato. Lo que enseñan los estudios electorales es que la gente no vota a favor de algo, siempre vota en contra de algo. O sea, los candidatos no ganan por sus propuestas, los candidatos ganan por lo que acumula el hartazgo contra el partido en el poder o por que lo que hay ahí enfrente no les convence. O sea, normalmente la gente vota en contra de algo. De hecho, también normalmente la gente sale a la calle a marchar en contra de algo. Es muy difícil aglutinar a la gente en torno a un escenario futuro o una propuesta. Normalmente la gente reacciona, y cuando digo la gente me refiero a la sociedad civil, digamos, en contra de alguna determinada cosa, ¿no? O sea, es muy, muy, muy complicado que la gente, que los candidatos logren, los partidos o las fuerzas políticas logren articular narrativamente un escenario futuro que aglutine a la gente en torno a eso. Es muy difícil, muy, muy difícil. Muy pocos candidatos han logrado esos escenarios narrativos. Es más, ni nuestro presidente lo logra. Nuestro presidente normalmente aglutina en contra del pasado. ¿Por qué? Porque el futuro es totalmente incierto y el pasado es cierto. El pasado lo conocemos todos, nada más que todos tenemos maneras de interpretar el pasado. Entonces, lo que está en juego en realidad en esta elección, lo que está en el imaginario, y ahorita les voy a enseñar una gráfica que lo prueba, es esto que decía Mauricio.
La discusión, el dilema del sinaloense es si mete a Sinaloa de lleno a la 4T o no. Porque aunque en la elección pasada, digamos, el movimiento morenista, gracias al tsunami de Andrés Manuel, se llevó casi todo, al final nunca tuvieron el poder ejecutivo que hace muchísima diferencia en una arquitectura institucional como la nuestra, donde el gobierno del Estado es el que tiene los mayores recursos, el mayor poder, etc. O sea, ningún alcalde de Sinaloa puede aspirar a solucionar sus broncas financieras si no lo apoya el gobierno del Estado, a hacer obras si no lo apoya el gobierno del Estado, a recoger la basura si no lo apoya el gobierno del Estado. Nuestros municipios son financieramente muy débiles y más de la mitad de los de Sinaloa está quebrado. O sea, necesitan continuamente permanentes rescates del gobierno del Estado. Alguien lo decía acá, pues ¿quién ha sido el mejor alcalde que ha tenido Mazatlán? Pues un gobernador. O sea, es muy obvio, ¿no? Se nota bastante. Entonces, lo que está en juego en esta elección es eso. El dilema es si sumamos a Sinaloa a lo que ellos denominan la 4T o si seguimos por el camino actual. Y si se fijan en la gráfica, este es el tracking diario de Massive Caller. Pongo este porque es el único que es un tracking diario, con los asegúnes que pueda tener la metodología. Pero yo los invito a ponerle atención a las 3 gráficas de arriba. Es Rubén Rocha Mora, Mario Zamora y los indecisos. Y si se fijan en la medida en que avanzan las campañas, los indecisos se van haciendo más pequeños. Pero no los está cosechando ninguna fuerza política minoritaria, no los está cosechando Sergio Torres, Rosalena Millán, RCP, o sea, todos los partidos pequeños no se están quedando con lo que ganan o pierden Rocha Moya y Mario Zamora. Los dos de arriba se están peleando esa foto. Y en la medida en que las campañas van avanzando, la elección se va polarizando. Digamos que vamos a terminar en un ring donde nada más va a haber 2 esquinas. ¿Por qué? Pues porque precisamente el dilema es continuidad o alternancia. Y ahorita me voy a meter a eso. Lo que quiero dejar claro aquí es que la polarización, atizada mucho todos los días desde el grupo político en el poder, 2 horas y media diarias habla por medio del presidente, juega en esta cancha. Y ahorita les voy a explicar algunos mecanismos de comunicación de cómo juega. Pero en realidad ese es el dilema. Me encantaría, como decía Dora, que la verdad la gente llegara a votar pensando en que nos estamos jugando nuestra democracia. La verdad es que no llegamos a tanto. O sea, las elecciones son de mucho más corto plazo y mucho más emocionales de lo que creemos. Mucho más cortoplacistas de lo que creemos. La mayor parte de la gente no sabe quién es su diputado, no distingue entre su diputado local y su diputado federal, no sabe qué hace un senador. Es más, nos estamos dando cuenta que a 3 años de que varios candidatos de Morena que llegaron casi pues, por sorpresa en el tsunami y que fueron diputados federales, la gente no los conoce. O sea, pasaron 3 años en una curul y la gente no sabe quiénes son. Me refiero a conocimiento de marca, pues, nombre, apellido, punto. Entonces, ese es el dilema en realidad. Y hoy lo que vamos a platicar es eso, de lo que está en juego. Les voy a dar muy rápido un como contexto nacional e internacional. Les voy a poner algo que yo le llamo el tablero de control, que es cómo va el país en los hechos y en las cifras, independientemente de lo que querramos creer. Los números son los números. ¿Cómo está Sinaloa? ¿Qué significa votar bien? Y algunos tips así muy generales al final de lo que creo que podríamos hacer para abordar este contexto. Y empiezo diciendo el contexto que de tan obvio se nos olvida. Seguimos en pandemia. O sea, en realidad seguimos metidos en la pandemia. Todavía ayer y antier estábamos rompiendo récords de muertos y de contagios. La India está empujando ahora buena parte, digamos, de los muertos y de los contagios, porque el tamaño país que son, pues cuenta muchísimo. Entonces seguimos en pandemia. La pandemia sigue allí. O sea, y sigue allí en términos de restricciones, y sigue allí todavía apretando sectores económicos, y sigue allí matando gente. Y eso se nos olvida. Y tristemente en ese manejo de la pandemia, México no... ¿Mande? Alguien me graba. Bueno. En el manejo de la pandemia en México no sale nada bien parado. Somos uno de los 3 primeros países en mortalidad, y eso que estamos considerando casos oficiales, en realidad el subregistro de muertos enseña que México también es uno de los primeros países en subregistro de muertos. El exceso de mortalidad en México, si sigue como va para el cierre del año, vamos a traer al menos 500,000 de muertos atribuibles a la pandemia.
Sinaloa tiene más o menos 48-49% de su registro de muertes. O sea, la cifra que ustedes ven todos los días de muertes atribuibles a la pandemia, pónganle otro 50%. Esa es la realidad. No todo es atribuible a la autoridad. En realidad lo que hacemos es medir los muertos que están en la base de datos de la Secretaría de Salud, pero toda la gente que se hizo la prueba vía el sector privado y que se atendió vía el sector privado y que luego murió, nunca entró a la base de datos de salud federal. Entonces, esos datos los puedes consignar hasta que se realiza el acta de defunción y luego en el registro civil se cuenta ese muerto. Entonces, nosotros lo que hacemos cada mes es pedir una solicitud, volver a contar todas las actas del registro, comparar contra lo que traemos y darnos una idea de este dato. Y más o menos cada mes publicamos pues cuántos muertos reales van en Sinaloa. Ahorita ya vamos por los 7,000 y casi. Y hay otra cantidad de muertos enorme que no es que sepamos si murieron o no directamente por COVID, pero que han muerto por enfermedades crónico-degenerativas, básicamente por falta de atención médica, porque no quisieron ir al hospital, porque se atendieron tarde. Para que se den una idea, en Sinaloa simplemente el año pasado contra el año antepasado murieron más de 1,500 personas más por infarto y murieron en su casa porque pues, no se fueron a atender, no alcanzaron a acceder a una instalación hospitalaria. La otra cosa en el contexto es que la recuperación económica avanza en el mundo, pero en México no está. En México, después del rebote post-pandemia, después del encierro, los indicadores económicos dicen que no hay recuperación. O sea, en realidad, ya estamos viendo otra vez caídas en algunos indicadores que son muy relevantes y que serían claves para apostar a que nuestro sexenio, este sexenio cerrara mejor en términos económicos. Dados los promedios, no hay manera de que AMLO, tendríamos que ver milagros económicos, no hay manera de que AMLO entregue mejores números económicos que los 2 sexenios anteriores. No hay manera. O sea, tendríamos que crecer a tasas de 7 y 8 trimestrales y eso se ve muy complicado. Por supuesto, el efecto de la pandemia es brutal. La otra cosa es, y nosotros lo validamos con nuestras noticias, mientras nosotros estamos aquí discutiendo de elecciones, la gente está pensando en vacunas. Nuestras notas más leídas tienen que ver con dónde van a vacunar, cuándo van a vacunar. La gente está feliz de que la vacunen. Así haya esperado 4 horas o 5 horas, nosotros hemos recogido testimonios en todo el estado y la gente te dice al final, pues gracias, o sea, sí hice cola desde las 5 de la mañana, se vino mi hijo, se tardaron, etcétera, etcétera, batallé para saber dónde, no me hablaban, lo que quieran, todos esos temas logísticos, pero al final la gente queda muy agradecida de que la vacunen. Eso es una cosa que a mí me parece muy, muy interesante. Lo entiendo desde la lógica del hartazgo. Llevamos tantos años, tanto tiempo metido, digamos, en esta cosa que ya lo que la gente quiere es salir. Y la otra es el contexto de Estados Unidos. Hay un Estados Unidos con Trump y hay otro Estados Unidos con Biden. Ayer presentó su informe de los 100 días y bueno, los números son abrumadores. Él había prometido 100 millones de vacunados, lleva 200. Es una cosa muy, muy abrumadora ver cómo un estado como el estado norteamericano, cuando quiere hacer las cosas y puede, los resultados son realmente fuera de toda proporción comparado con el resto del mundo, ¿no? Entonces, hay buenas noticias de que Estados Unidos tenga un presidente que al menos no polariza en Twitter. Yo creo que Twitter es otro desde que Donald Trump no está ahí. O sea, es una cosa como para aprender, ¿no? Y voy a la parte del tablero de control y solo escogí aquí 7 indicadores así como muy generales que más o menos nos dan un panorama de país. Cada quien puede escoger los suyos, pero en realidad lo cierto es que aquí pueden ver ustedes, este es el indicador global de la actividad económica a febrero, que es el último dato que hay. Hoy salió el ITAE, el de los estados, pero si se fijan después del rebote de junio, julio, agosto, que fue cuando salimos del encierro, mostramos una recuperación más o menos hasta octubre y a partir de ahí otra vez la economía empezó a caer. O sea, a partir de allí otra vez hasta febrero la economía muestra que no está creciendo, que no se está expandiendo, sino que está decreciendo otra vez. Y no solo eso, sino que está más o menos 7, 8 puntos fuera de su punto más alto que llegamos a vivir más o menos a mediados, principios de 2019, ¿no? En términos de tamaño económico general, no de variaciones relativas. Entonces, esto es preocupante porque esto te dice que los sectores no están caminando y ahorita me voy a ir a los sectores. Y empiezo con esto.
la construcción. La construcción se derrumbó, obviamente, ya venía cayendo desde mucho tiempo antes, más o menos desde mediados de 2017. Hay quien dice que el punto de quiebre fue el tema del aeropuerto, pues sí, sí coincide más o menos con los meses. Lo cierto es que los primeros 2 años del primer año y medio del sexenio de Andrés Manuel, la construcción traía una clara tendencia descendente, cae, se desmorona obviamente con el tema de la pandemia, y después de eso se ha quedado ahí en el suelo. No ha sido capaz de levantarse, y ustedes saben que la construcción es un motor fundamental porque es el indicador que expresa otro tipo de inversiones. O sea, cuando un sector quiere crecer, tiene que construir, el que sea prácticamente, no digo salvo lo digital. Pero aún así, lo cierto es que la construcción no va bien, y no va bien desde hace rato, y ahorita está cada vez más debilitada, ¿no? Luego está el tema del empleo. Y el empleo, pues hay que medirlo antes de la pandemia y después de la pandemia. Y antes de la pandemia, México llegó a tener 59.8 millones de personas en la población económicamente activa. Esta no es la tasa de empleo formal, porque la tasa de empleo formal solamente mide un porcentaje de esto. Y hay que recordar que más o menos 1 de cada 2 empleos en este país es informal. Entonces, es mejor ver como el panorama general, ¿no? Aquí hay empleos formales, informales, subcontrataciones y empleos parciales. Entonces, toda la gente que debería de estar ocupada de más de 15 años, pues obviamente cae fuerte en abril y mayo del año pasado, pero todavía un año después, el dato es a marzo, seguimos teniendo 2.6 millones de personas que deberían de estar ocupadas y que no están ocupadas, menos que nuestro mejor momento antes de la pandemia. Y esto es importante porque hay que agregar que pues México crece y tiene un bono demográfico enorme. Entonces México debería estar generando más o menos 1,5 millones de empleos por año extras a los que ya tenemos. Entonces habría que pensar que traemos 2.6 abajo más el 1,5 millones que no generamos. Porque es importante que lo generemos, porque si no esta gente va o a la informalidad o a cualquier otro tipo de esquema de movilidad social no precisamente legal. Luego está la inflación, y la inflación, aunque venía relativamente controlada, los datos de las últimas quincenas han empezado a preocupar, básicamente porque estamos viendo variaciones quincenales, se mide quincenalmente, y el índice nacional del precio al consumidor empieza a mostrar ya comportamientos un tanto atípicos. Se ve acá en la colita al final, muy presionada por el aumento de combustibles. En realidad lo que más empuja ahorita el tema inflacionario es el aumento de combustibles, y pues no se los voy a explicar, ¿no? Vayan a llenar el tanque y se van a dar cuenta que la gasolina no solo no está bajando, ha subido fuerte en el último año y medio, y pues además que cuando el precio ha bajado a nivel internacional, pues aquí no ha bajado precisamente porque hay un subsidio y un manejo fiscal ahí enorme, ¿no? Todavía esto, creo yo, no es un dato para preocupar, pero sí es un dato para ponerle atención. Luego está el tema de la actividad industrial, que es lo que nos atañe en esta Cámara. Y aunque la actividad industrial es la que ha mostrado recuperaciones como más sostenidas desde que salimos de la pandemia, digamos más constantes, pues ustedes vean la línea roja, todavía también estamos más o menos como 10-12% por debajo de los niveles más altos, y a tasas anuales pues seguimos abajo cantidades importantes. No se cambió la pantalla, Adrián. ¿No se cambió? ¿No están viendo actividad industrial? No, estamos viendo lo del combustible. A ver, ¿y ahí qué ven? La inflación, perdón. ¿Siguen viendo inflación? Sí. A ver, me voy a salir de la presentación porque ya se dejó de actualizar. ¿Y ahí? ¿Ya ven actividad industrial? ¿No? No, seguimos en la inflación. Es que quién sabe qué pasó. Voy a cerrar y abrir otra vez por si los ven. Muy bien. La computadora se asustó de tanta inflación, ¿ya ves? No, hombre. A ver. Quiero aprovechar para preguntar quién es Sebar. ¿Quién es qué? Aquí Sebar. Alguien aquí está entre los nuestro auditorio que es Sebar, no sé quién es. No sé, alguien que quiere esconder su identidad. ¿Ya lo ven?
Está por entrar, se ve negro No. todavía. Yo llegué a la hora que quiera. No, todavía no se ve. ¿No? Y a mí me dice que lo está proyectando. No, Las fuerzas, está como cargando. las fuerzas antidemocráticas no permiten Me están boicoteando. Los Eso es un poderes complot. oscuros. Los poderes oscuros me están boicoteando. ¿Quieres pasarme la presentación y la meto yo aquí, Adrián? Pues sí, porque yo creo que a ver, ¿Quieres te lo voy a mandarme mandar aquí porque- mismo por mail. ¿Cómo sientes la... Sí, como se te haga más fácil y mientras seguimos hablando en lo que hacemos este corte comercial. Ahí te va. ¿Quién sabe por qué? Yo la veo perfectamente, pero esas cosas de la... De la tecnología. ¿Me la vas a mandar por correo o por WhatsApp? Por WhatsApp te la mando. Ok. Dame unos segundos. Ahí estoy, espérenme. 2 minutos. No me ha llegado todavía por WhatsApp. Ahí va, ahí va. Ok. Se está enviando. Ahí está. Ya me ¿Ya llegó. está? La voy a descargar. Ok. ¿Te suelto la pantalla? Sí. Ahorita en cuanto la descargue, te aviso. Está. Muy bien. Tradición. Son. ¿Ya la ven? Dice, usted No. está viendo la pantalla de ahora sí ya lo vemos. Elecciones 2020. Estoy yendo a actividad industrial. Ahí Ahí la está. ven, ¿verdad? Listo. Y si quieres nomás, hazla grande para que se vean. Y ahora sí. ¿Ya se ve? Ahora sí, bueno. Entonces les decía, al final la actividad industrial es la que ha mostrado como una tendencia más constante de recuperación. Tiene mucho que ver con pues, que esto lo empujan, este indicador lo empujan mayoritariamente las maquiladoras grandotas, y pues esas han ido volviendo a la actividad, turnos, tiempos, etcétera, y tiene mucho sentido. Pero también pues empezamos a ver un aplanamiento como de la curva y sigue pues 5% abajo, que para el tema industrial eso es un montón, ¿no? La que sigue, por favor. Y luego está el otro tema, porque este tema es interesante, porque buena parte del discurso de este nuevo gobierno, pues es precisamente que primero los pobres. Y primero los pobres desde el punto de vista de los programas sociales. Y yo la verdad no tengo ningún problema con los programas sociales. Yo creo que una de las características precisamente de estos países del primer mundo que hablamos que han construido democracias liberales avanzadas y progresistas, es que tienen fortísimos programas sociales. ¿México acaso es el primer país de este tamaño que implementa un paquete de programas sociales de transferencias directas de dinero de manera tan masiva y sistemática? Pues porque en realidad casi todos estos experimentos los hemos visto en los países nórdicos o países como Canadá, que tienen mucha menos población. Y a mí no me espanta esta cosa de que, ay, es que dan dinero, sobre todo por dos cosas. Una, porque México sí es un país muy desigual y evidentemente hay pues un sector de la población, todo el primer escalón o toda la primera base de la pirámide, que no son menos, son más de 20 millones de personas, que están en condiciones de pobreza y de precariedad brutales. Para los que estos programas sociales sí hacen una diferencia en términos dignatarios. Ojo, eso no significa que eso va a crear empleo, riqueza, progreso, pero sí yo creo que hay un tema de dignidad y la verdad es que 400, 500, hasta 700 mil millones de pesos, que es más o menos lo que cuestan dependiendo de cuáles quieran incluir ahí, pero más o menos piensen en la cifra de 500 mil millones, pues México se los ha gastado históricamente en otras burradas y los ha perdido en otras burradas y a mí sí me parece esto un acto de dignidad. Y segunda cosa, porque si bien el peligro de hacer de esto un mecanismo clientelar siempre está presente,
Lo que enseña la experiencia en países donde ya llevan programas de transferencias directas de dinero más de un gobierno, o sea, que no solamente es con el gobierno actual, sino con el siguiente, es que a vuelta de alternancia o a vuelta de cambio de sexenio, la gente ya no se lo atribuye al gobernante en turno, sino lo da como un beneficio, por hecho, como un beneficio del Estado. ¿Me explico? Tal vez ahorita sí creo que la gente va a decir, me lo da Andrés Manuel, pero a vuelta de eso se lo va a dar el gobierno. Y después de eso ya no parece haber mucha liga en los estudios de correlación entre voto y apoyo social entre esas dos cosas. O sea, en realidad, a la larga no hacen gran cosa de diferencia. Primero, porque no representan tanto, y segundo, porque al final sí hacen una diferencia, sobre todo en grupos vulnerables. El problema de eso es que creer que esta lógica de apoyos sociales para ese tercio de la población, digo tercio, digamos, de la población adulta, es creer que eso te va a garantizar un país más sostenible en el futuro, y no es cierto. De hecho, lo que enseñan estos datos, si se fijan, este dato está desde 2006 y es la pobreza laboral y es la cantidad de la gente que en México no puede comprar la canasta básica con su ingreso. Eso significa. Evidentemente se dispara durísimo con la pandemia, pero después de la recuperación sigue siendo del 40.7%. O sea, lo que quiero decir es que los programas sociales, por buenos y cacareados que sean desde la lógica de la 4T, no alcanzan, porque hay otros 2/3 de la población que necesitan progresar para vivir, que necesitan tener empleo. O sea, los programas sociales no sustituyen una política de generación de empleo agresiva, no sustituyen una política de promoción de inversión agresiva. En realidad, pues el empleo y la riqueza de un país sale del empresariado. La empresa es la única institución que nos hemos inventado los humanos en la historia que genera riqueza. Todas las demás la reparten, todas las demás la administran. La única que genera riqueza es la empresa. Y sí, a mí sí me preocupa que hay en esta narrativa nueva, pues un como continuo ataque a la figura del empresario. Y esto no quiero decir que empresarios que han sido rapaces y mafiosos y que han lucrado con el poder sean empresarios. Yo creo que eso no son empresarios en el sentido correcto de la palabra, ¿no? Entonces, la pobreza laboral es un tema serio ahorita. O sea, ahorita hay al menos menos 12 millones más de pobres de los que había antes de llegar a este gobierno. La que sigue, por favor. Siguiente. En el tema de homicidios, pues hay una, la anterior. La anterior, por favor. Hay una cosa muy preocupante con el asunto de los homicidios, que es, más o menos desde que AMLO heredó el gobierno, México llegó en su nivel más alto de homicidios y sigue ahí. O sea, las variaciones son de 4-3% un año respecto del otro, y tienen más que ver con las variaciones de la medición de los homicidios que con que haya una pacificación verdadera. Para números así muy gruesos, en México matan 100 personas por día. Y de hecho, ahorita, por las tendencias que traemos con el conteo diario de enero para acá, la mínima reducción que habíamos registrado a diciembre del año pasado, que era de más o menos 4%, otra vez ya se recuperó a los niveles de antes de 2020. O sea, en México matan a una persona cada 14 minutos y medio. De ese tamaño es la cosa. O sea, piensen lo que llevamos aquí hablando, ya mataron a 4 personas. Y es una desgracia, porque además prácticamente el 90% de estos homicidios quedan impunes. O sea, nunca se castiga a nadie. Las variaciones son mínimas, tienen mucho que ver con la medición, y hasta ahorita la estrategia principal, que es el tema de la Guardia Nacional, no ha mostrado ningún impacto significativo o relevante. La otra cosa importante, pues, que la mayor parte de esta gente muere por arma de fuego. O sea, muere asesinada a balazos. Y hay todo un tema ahí de armamentismo del que vale toda una plática discutir en términos de nuestra relación con Estados Unidos, pero básicamente habría que pensar que el crimen organizado mata con armas de Estados Unidos, y nuestro ejército y nuestras policías matan con armas que nosotros compramos a diversos contratistas que son empresarios muy connotados de México, y que esa guerra
les recomiendo leer Millonarios de la Guerra de Penilei Ramírez. Es un gran negocio para muchos actores. O sea, la guerra contra el narco que arrancó con Calderón y que muestra todos esos cientos de miles de muertos, que son cientos de miles de muertos, es un gran negocio para ambos bandos. Tanto para el bando armamentista, el bando del narcotráfico, como para el bando legal, que ahora pues prácticamente lo encabeza todo la CNE. La siguiente. La que sigue, Iván, por está. Hay buenas noticias, hay cosas que son interesantes que nos han permitido una cierta estabilidad. La primera, creo que era la anterior, como que tiene un delay, es pues seguimos teniendo una paridad peso-dólar relativamente estable, que de pronto se mueve y todo, pero la verdad es que es un asunto que el Banco de México ha controlado muy bien. Esto es una atribución más del Banco de México, evidentemente, que del gobierno federal. Hay también un tema de remesas crecientes. Las remesas están siendo una inyección de aire puro para la economía mexicana. Pues mira que nuestros paisanos nos están salvando de muchas maneras. Si quieres, regrésame al anterior, Iván. La otra es que Estados Unidos está teniendo un crecimiento más alto de lo esperado. Se espera que para este año crezca al menos 2%, que es una cosa bastante buena. La gran pregunta es si nos vamos a poder empalmar a ese crecimiento. Normalmente México lo logra, y si Estados Unidos crece 6, nosotros crecemos 4. Ahorita Estados Unidos está creciendo bien, está mostrando una recuperación bastante acelerada. La vacunación, pues que es muy ágil allá, está ayudando a que se recuperen mejor, entonces podríamos colgarnos de eso. Yo sigo creyendo que con todo y con todas las broncas logísticas y con todo el pésimo desempeño centralizador en tema de vacunas que está haciendo el gobierno federal, el hecho de que la vacunación avance es una buena noticia. Al final la gente, después de un año y medio de esto, lo que necesita es certeza, y la vacuna es esta luz al final del camino. Sigo sin entender por qué tenemos vacunas guardadas en refrigeradores de universidades, esperando a que las brigadas federales de servidores de la nación y de voluntarios y gente de la Guardia Nacional las apliquen, cuando podrían sacar eso mucho más rápido vía los sectores de salud que ya tenemos. Pero esa es la estrategia que decidieron, y al final lo cierto es que tenemos más vacunas de las que hemos aplicado y no aplicamos más rápido porque están guardadas ahí dependiendo de una lógica bastante centralizada. Y la otra cosa que les decía, yo sí creo que los programas sociales son un buen paliativo, pero sigo creyendo que no son la solución. O sea, yo los veo más como un acto de política social de dignidad que como una estrategia de crecimiento, como nos lo han querido vender, ¿no? De la idea de que es que eso genera derrama económica abajo. Sí genera una derrama económica abajo, eso nadie lo niega, pero no alcanza para pensar que puedes crecer al 6% como lo prometieron. No alcanza, o sea, tú necesitas que al menos los otros 2/3 del país sean parte de esa economía. Y esos otros 2/3 son la clase media, que es muy necesaria para este país y es la que paga impuestos además. O sea, esta lana que se reparte para toda la base de la pirámide sale de los impuestos que paga la parte media y alta de la pirámide. Y más allá de todos los abusos que ha habido en términos de desviación, de no pago de impuestos, etcétera, la mayor parte de los impuestos sale de empresas como las nuestras. No sale de Salinas Pliego ni de Slim, sale de empresas como las nuestras, como las que están representadas aquí en Canacintra, en Coparmex, medianas y pequeñas, que son más del 90% de las empresas del país. La que sigue. Y hay otras tendencias ya en términos de esto que decía Dora, de la democracia con mayúsculas, que a mí sí me parecen preocupantes y que son innegables, digan lo que digan en la mañanera, ¿no? Una es que el militarismo creciente en México, yo hablaba antes de militarización y el otro día María Elena Morera de México Unido contra la Delincuencia me corregía y me decía, esto ya es militarismo. ¿Qué significa militarismo? Significa que es la inclusión de las Fuerzas Armadas de manera sistemática en la vida pública. Y si ahorita ustedes van a los aeropuertos, se van a dar cuenta que la Guardia Nacional controla los flujos y que el ejército está construyendo aeropuertos y que el ejército está metido en los puertos y que el ejército está poniendo vacunas, cuando el ejército no tendría nada que estar haciendo ahí. Pero lo principal es que el ejército está llevando prácticamente la seguridad pública de este país y no la seguridad nacional. Los estudios enseñan que prácticamente el 84-85% del cuerpo de la Guardia Nacional pues es la ex policía militar con tropa de las Fuerzas Armadas. O sea, no hay policía ahí, todos son militares y la lógica es militar. Y el ejército además tiene acceso a un presupuesto
histórico, ¿no? Que no había tenido nunca. O sea, los militares en México tienen ahorita más dinero que nunca. Y a mí, honestamente, sí me causa algo en el estómago cada vez que veo que se para ahí el comandante de las Fuerzas Armadas, el secretario de la Defensa, y dice, pero no se preocupen, nosotros no tenemos ninguna intención de tomar el poder. Y como, ¿por qué carajo nos tiene que aclarar eso, no? O sea, si somos una democracia civil, no tendríamos por qué ir apostando de esa manera al ejército. Además, después de 2 años y medio, la Guardia Nacional no ha demostrado tener ningún impacto relevante en materia de seguridad. Los homicidios son un buen ejemplo, ¿no? La otra cosa que a mí me parece muy preocupante es que creo que la violación a la Constitución en el caso de Saldívar sí es un punto de no retorno preocupante. O sea, más allá de lo que dice AMLO todos los días y de la narrativa y del ataque permanente y de la polarización y de todo eso, al final esos no dejan de ser dichos. Pero esto sí implica una violación en los hechos de la Constitución. Y como decía Jesús Silva Herzog el lunes en su artículo de Reforma, esto sí es, no es que esto diga que en México ya somos una dictadura, claro que no, pero apesta a eso, ¿no? O sea, sí apunta a la cooptación de un poder, porque ahorita el gran dilema de Saldívar es si se pelea con la Corte o se pelea con el presidente. Y en ninguno de los dos escenarios está bonito, ¿no? Entonces, sí creo que este es un paso bastante más preocupante que el denostar, que el atacar, etcétera, sino en los hechos, ¿no? En la cooptación de la lógica de un esquema tripartita de poderes, querer cooptar un poder o al menos tenerlo al lado, ¿no? Lo platicaba yo con un amigo periodista americano. El solo pensar que un presidente diga que quiere al presidente de la Suprema Corte fulanito, porque ese le ayuda más en una democracia como la gringa, sería razón de más para decir, ni de risa, quitamos a este presidente de la Suprema Corte. Y aquí lo vemos como algo natural, ¿no? Algo que no está bien. Esto que también decía Javier, la lógica de continuamente estar atacando al INE, al INAI y a los organismos autónomos. Nada más para que se den una idea, el presidente gasta más en béisbol que en el INAI. O sea, en realidad no tiene que ver con dinero, el argumento no es dinero, el argumento es, pues obviamente que no quiere instituciones que contravengan sus decisiones, ¿no? El INE y el tribunal ahorita, por ejemplo. Antier dijo que el INE y el INAI se habían creado para ir en contra de la democracia. AMLO no sería presidente de este país sin el INE y el INAI. Y sin el tribunal. La diferencia es que no es la misma, como dice el dicho, ser borracho que cantinero, ¿no? Estar en el poder que no estarlo. Otra cosa que a mí me parece también muy preocupante es que es muy obvio que la autodenominada Cuarta Transformación es un gobierno bastante sui generis, bastante complejo, pero no es un gobierno de izquierda, no es un gobierno progresista y no es un gobierno liberal. Si fuera un gobierno de izquierda no despreciaría el movimiento feminista como lo ataca y lo denuestra continuamente, no se pelearía con la sociedad civil como continuamente se la pasa inventando calumnias ahí y tampoco reaccionaría a la crítica como reacciona. Si fuera un gobierno progresista, estuviera mucho más preocupado por empujar la agenda LGBT, por ejemplo, por empujar con más voluntad el tema de la regulación de drogas, las que históricamente son las causas de la izquierda. No estoy diciendo que eso esté bien o esté mal, lo que estoy diciendo es que las causas históricas de la izquierda en el mundo no es algo que este gobierno empuje. Si acaso podríamos decir que es de izquierda en esta lógica social, en esta lógica de los programas sociales, ¿no? En este primero los pobres que platicábamos. Y por último, el combate selectivo a la corrupción. Por supuesto, voy a celebrar siempre que alguien como Lozoya esté detenido, pero no me gusta la idea de que lleve en teoría 2 años y medio detenidos y no pase nada ahí. O que lleguen a un acuerdo con Ancira para que regresen una lana y eso corte de tajo la posibilidad de perseguir la corrupción en el caso de Odebrecht. O sea, es muy obvio que hay una narrativa de combate a la corrupción permanente, es la narrativa número 1 del presidente, pero es muy obvio que también hay un combate selectivo ahí están las casas de Bartlett, por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo súper flagrante de algo que no debe ser y que para el presidente no representa un problema, ¿no? O como defender a alguien de su partido que aspira a ser candidato porque violó las reglas del INE para serlo, ¿no? La siguiente. Y en ese contexto, ¿cómo está Sinaloa ahorita, no? ¿Dónde está parado Sinaloa? Sinaloa, ayer salió este dato del índice de competitividad estatal del INCO, que es por mucho el indicador más complejo que tenemos para medir la competitividad de un estado.
Y hay buenas noticias contra todo pronóstico. Sinaloa se mete por primera vez al top 10 de este índice. Y nunca lo había logrado. Y ahorita voy a abundar en por qué lo logra. Y es el estado que más crece en prácticamente en los últimos 2 años. Esto incluye datos de 2020-2019. Entonces, digamos que sale relativamente bien parado de la pandemia y escala 7 posiciones, es el estado que más posiciones escala. No nos alcanza para estar en el verde, nos quedamos a 2 posiciones para estar en el verde. Y si se fijan, pues estamos todavía muy lejos en términos absolutos de la Ciudad de México, que es el estado más competitivo del país por obvias razones, ¿no? ¿Qué pone a Sinaloa por primera vez en este top 10? Básicamente 2 cosas. La estabilidad de su economía, o sea, Sinaloa trae números de crecimiento económico bastante estables y sostenidos en los últimos 5 años que le dan un panorama diferente en términos de consolidación económica. Y la otra, la tasa de homicidios, o sea, que en la parte de, digamos, de seguridad, etcétera, etcétera, escalamos bien la parte del sistema político, estable, funcional, porque la tasa de homicidios en Sinaloa es la más baja de los últimos 11 años. Esto tiene matices y ahorita los explico, pero en realidad Sinaloa está por primera vez fuera del top 3 de violencia, que se mide mayoritariamente con la tasa de homicidios, y ganando posiciones en el índice de paz y en otros indicadores donde dicen que podríamos tener la tasa, si sigue esta tendencia en este año, pues vamos a tener por primera vez tasas de homicidio parecidas a las que tuvimos antes de la epidemia de violencia 2008, 2009, 2010, que ustedes se acuerdan muy bien en Mazatlán, cuando se nos fueron todos los cruceros y nos pasó de todo, ¿no? En Mazatlán, recuerdo que nosotros hasta el periódico nos balacearon, ¿no? Pero Sinaloa lo logra precisamente porque logra una economía estable, tiene retos todavía en la diversificación de sus sectores económicos, sigue muy anclado de lo primario. Si quieres la siguiente, por favor, Iván. Tiene retos importantes. Una es que en Sinaloa tenemos más desaparecidos que homicidios. O sea, en realidad tenemos una tasa de homicidios que está bajando, pero todos los días desaparecen 2.6 personas en Sinaloa. Y de esas 2.6 personas que desaparecen, el 68% nunca aparece. Y el 8% aparece muerta. Entonces, si los sumamos, que es el 76-77%, pues puedes pensar que a esos 2.2 homicidios diarios en realidad habría que agregarle otros 2. El problema también de los desaparecidos es que generan otros impactos más fuertes en el tejido social. Son menos mediáticos que los homicidios, pero en realidad son heridas abiertas. O sea, son para las familias, para las comunidades en las que viven, heridas abiertas, porque la gente tiene que dedicar su vida, su patrimonio y todas sus energías a buscar a sus familiares, y lo hacen, ¿no? O sea, lo hacen y lo hacen con el apoyo nulo del Estado y lo hacen con más ganas y hambre y esperanza que otra cosa. Entonces, yo creo que este es el principal problema en términos de seguridad de Sinaloa, y no hay una narrativa local, oficial, de reconocer ese problema y de atenderlo más allá de, digamos, de lo accesorio, de la comisión de víctimas, etcétera. Otro tema es que nos estamos matando menos, pero tenemos otras violencias que están creciendo muy fuertes. Sinaloa es uno de los estados del país con mayor violencia intrafamiliar. También tenemos una altísima tasa de impunidad, del 90%, más del 90%. El sector primario sigue siendo muy dominante, y no es que sea malo que nuestro sector primario sea fuerte, el tema es que no diversificamos, eso es importante. Y la otra es que la industrialización está en proceso, pero este es un proceso siempre bien lento, inacabado, y todavía no alcanza. La que sigue. Y bueno, ya en el tema de voto, digamos que ese es el contexto, y para votar bien, yo lo que les diría es que hay que tratar de tener 3 elementos, ¿no? Primero, que cuando votemos, votemos en libertad. Segundo, que cuando votemos, votemos con información. Y tercero, que cuando votemos seamos responsables sobre nuestro voto, ¿no? La que sigue, y explico cada una rapidito para irnos un poquito más rápido. Primero, ¿qué significa que votemos libre? Significa que votemos sin cooptación. Pero no podemos ser ingenuos. En las elecciones no solamente juegan nuestras aspiraciones políticas, en realidad los poderes fácticos y las instituciones juegan. Y los primeros que juegan son los corporativismos. ¿Qué significa eso? Significa que los sindicatos juegan. Significa que las alianzas campesinas juegan. Significa que las lógicas corporativas pegadas a los poderes juegan.
y están ahí. Entonces ustedes ven que de pronto el líder sindical se pasa para acá y luego se mueve uno con Rocha y otro juega con el PRI, etcétera. Y eso significan bonches de votos enormes, acarreo, manipulación, etcétera, etcétera. Y hay que tenerlos claros. O sea, es importante cuando nosotros veamos a estos personajes cómo operan en términos de mover temas de votos. Los empresarios también juegan, los empresarios organizados también juegan desde el punto de vista de las cámaras. Digo, estamos aquí hablando. O sea, no, esto no significa que esté mal, significa que somos un actor dentro de la lógica electoral, ¿no? Y nos preocupa estar pegados con la cosa pública. Las cámaras empresariales se crearon para empujar sus sectores, pero también para tener una vida política, ¿no? Eso es algo que hay que tener claro. Los medios también jugamos, y los medios jugamos desde una lógica de información, pero también podemos jugar desde una lógica de desinformación, desde una lógica de manipulación, o desde una lógica de lo que últimamente le llaman el periodismo militante, que es apoyar a tal o cual candidato, y eso no es periodismo, pero hay quien le llama así. La sociedad civil también juega, o sea, la sociedad civil organizada, la que tiene un membrete que se declara sin fines de lucro o con asistencia privada, etcétera, pero que decide tener un rol, pues, para convocar a debates, para participar, etcétera. Y la otra, y este es el elefante en la sala en Sinaloa, el narcotráfico y el crimen organizado juega en Sinaloa. O sea, tenemos nosotros información de que en todo el sur del estado el narcotráfico está operando, amedrentando candidatos, disuadiendo mítines, amenazando candidatos. ¿Por qué? Pues porque tienen una preferencia, y tienen una preferencia que evidentemente van a cobrar, ¿no? Entonces no podemos ser ingenuos y pensar que en Sinaloa la elección corre por un lado y el narco corre por otro lado. El narco participa y empuja y financia y decide y pone candidatos. No voy a ir muy lejos. Tenemos el caso de Lucero Sánchez, la diputada pareja del Chapo Guzmán en el sexenio pasado, empujada por el PAN, el PAS y el mismo Gerardo Vargas, que ahora es flamante candidato a la alcaldía de Los Mochis, ¿no? La que sigue. Y la otra es votar informado, y votar informado tiene que ver con cosas tan simples como saber cuándo tengo que votar, dónde va a estar mi casilla y cómo tengo que votar, y ustedes se sorprenderían, la mayor parte de la gente no sabe cómo llenar su boleta. Entonces, ese es un punto interesante en esta boleta, porque la boleta va a ser amplísima, va a tener un mundo de candidatos, va a ser un cuadernito como la vez pasada, y es muy probable que veamos por ahí de 15 días antes que los partidos salgan a tratar de influir en cómo la gente llena esta boleta. Si se acuerdan, en el 2018 lo que AMLO vino y pidió, dijo, hagan chorro como en la lotería, porque la gente no ubica a sus candidatos, porque la gente, además son tantos ahorita que es muy complicado, entonces la gente necesita que le des un mecanismo fácil para votar. Entonces es importante, y algo que nosotros los medios hacemos ahí es unos días antes sacamos casi instrucciones para llenar la boleta, ¿no? Cómo se vota, etcétera. Hay cosas interesantes que pueden suceder con esta boleta, como por ejemplo que el PAS, aunque ganara con Morena, pudiera perder su registro porque la gente votaría por Rocha en la casilla donde dice Morena y no donde dice PAS, y esos votos no le cuentan al PAS, por ejemplo. Entonces, es interesante esto porque entraña una complejidad que podría parecer simplista, pero no lo es. O sea, la mayor parte de la gente no tiene una información simple de esto. Luego viene el segundo escalón, que es que sepamos quiénes son nuestros candidatos y cuáles son sus hojas de vida. Y eso es particularmente complejo si tenemos al menos 8 o 10 candidatos por cada posición. Y en algunos lugares van en alianza y en algunos lugares no van en alianza, etcétera. Y aquí vuelvo al primer argumento. Todo indica que en realidad la gente va a decidir entre las dos grandes alianzas. Al menos parece que eso va a estar en juego. Y tampoco me extrañaría que si la elección se sigue polarizando así, o sea, se siguen comiendo los indecisos, las dos grandes alianzas, que veamos alguno de los partidos chiquitos declinar e ir en candidatura común en el proceso con alguna de las alianzas, ¿no? Y la otra cosa es que ahora lo que sobra es información, y lo entrecomillo porque estamos tan abrumados de información que en realidad no estamos informados. O sea, en realidad nos llega tanto, o sea, para cuando tú te levantas en la mañana, chequen cuántas alertas tienen en su WhatsApp, y seguro la mitad son de política y las otras mitad son videos y fotos impresentables, esas no tienen problema. El tema es lo electoral. Lo electoral, el tema es ¿a quién le hago caso? O sea, ¿a quién le hago caso? ¿Qué sí discrimino? La información pasó del paradigma de la escasez al paradigma de la sobreabundancia. Ahora el tema es ¿qué discrimino? ¿Qué noticiero oigo? ¿A qué app sigo? ¿Qué periódico leo?
O sea, es tan abundante y nuestra gap de atención sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, si ustedes checan, muy probablemente en su celular, su tiempo pantalla después de la pandemia creció muchísimo y así se quedó. O sea, seguimos consumiendo muchas horas pantalla y no necesariamente es que leamos 2 libros al día. No, estamos abrumados de redes sociales, de Twitter, de Facebook, de noticias, de alertas. Solo un dato, México es el país del mundo que más alta tasa de apertura tiene de alertas en el celular. O sea, no dejamos escapar nada. Pues lo que nos llega, le hacemos clic. Vete a saber qué sea. Le hacemos clic y luego vemos si es la tía sospechosista o la teoría de la conspiración, ¿no? La que sigue. Y mientras nosotros hablamos de todo esto, les voy a dar ejemplos de dónde está la atención de la gente en Facebook. Esta es la nota más con el mejor performance. Es el indicador que está ahí abajo de 1393.9x. Es de Milenio y es la nota más viral en Facebook en todo el país de medios relevantes. Y les leo el copy, dice, es el más inofensivo de la vida, cuando veas uno trátalo bonito y no lo lastimes. Tienen un valor incalculable para la naturaleza. No los mates, el tlacuache es el único marsupial mexicano y controla las plagas. En esto está nuestra atención, vean la cantidad de reacciones. Y si le doy para abajo, esta es una herramienta que nosotros usamos para monitorear páginas de Facebook de medios, obviamente, para ver cómo competimos. Y si le doy para abajo, se podrían sorprender, ¿no? Este está relativamente presentable, porque creo que el segundo es que Dorismar tiene un nuevo traje de baño. Y así podemos ahondar. La gente está en esta. Y les enseño el de Sinaloa, la siguiente, en los últimos 30 días. Es una nota del debate y nos dicen que capturaron como sardinas a 20 migrantes escondidos en una tractomula por culpa de un perro. O sea, lo que viraliza es sensacionalismo, lo que viraliza es irrelevancia absoluta. No es que la nota del tacuache, pues los tacuaches qué culpa tienen, ¿no? Y el presidente lo sabe eso, ¿eh? Ah, pues por supuesto, lo tiene clarísimo. De hecho, no quise usar muchos, pero otras cosas que viralizan mucho son las declaraciones polarizantes, tanto del presidente como del bando contrario, ¿no? Uno que viraliza mucho últimamente es Diego Fernández de Ceballos, por ejemplo. Pues porque sale e insulta a diestra y siniestra al presidente y los medios retoman esas frases. Algo que ustedes van a ver que nosotros no hacemos, y si la ven me dicen porque a veces se nos escapa, es ya no reproducimos los dichos de la clase política, solamente son acusaciones así a diestra y siniestra. Porque cuando los reproduces, en realidad los estás replicando. Y si no va a haber una crítica ahí inmersa en la nota, solamente estás jugando al discurso de polarización. Ayer, por ejemplo, el presidente dijo, el INE y el INAI están en contra de la democracia. Yo no saqué esa nota. Porque no tiene ningún sustento, porque no es cierto. Pero cuando lo dice el presidente, cuenta. Y si sale Diego Fernández de Ceballos y dice Andrés Manuel es un rata, no sé qué, y yo replico esa nota, es subirme al tren de la polarización. Entonces no podemos jugar a eso. La que sigue. Y al fenómeno de la irrelevancia hay que agregar otro, que es el de la desinformación, que ahorita le decimos a todo eso fake news, es más amplio que fake news. Y aquí puse 2 ejemplos, ¿no? Las paginitas que se inventan en Facebook y que le meten lana, esto es de una herramienta que se llama la biblioteca de anuncios de Facebook, que te dice quién está gastando en contenido político. Y de un lado están 3 que se dedican a atacar a la alianza de Mario, y de otro lado están 3 que se dedican a atacar a la alianza de Rochamoya y de bueno. Y las 2, pues no, paga la publicidad quién sabe quién. En el caso de las de Código Sinaloa, que son para denostar a Rocha y a Cuen, las paga una empresa que se llama Publimax, que si se meten a su página es experta en redes sociales y no tiene ni un like en su página. Y del lado izquierdo está esta que se llama En el Acto, donde paga, curiosamente, la misma empresa, perdón, del lado izquierdo es la de Publimax y del lado derecho es una persona física, que son perfiles falsos y que Facebook los deja pagar para promocionar este tipo de contenidos.
También se dedican a denostar medios, a denostar articulistas, etcétera. Yo soy cliente habitual de estas páginas, ahí si de pronto me ven que dicen que me acabo de enriquecer y tengo cuentas escondidas en el Caribe, normalmente sale aquí. Yo insisto en que me digan dónde están porque no las encuentro, pero el tema es que esto juega. Y ustedes se sorprenderían. Hace una semana circuló un fake news de un comunicado institucional de Coppel diciendo que le iban a condonar el 25% de la deuda a todos sus clientes si votaban por Mario Zamora. No sé si la vieron o les llegó. Yo la veo, me muero de la risa, dije esto es falso porque Coppel nunca te daría un descuento de 25% de tu deuda, no hay manera. Se la mando a un directivo de ellos y le digo, oye, salgan a desmentir esto porque tenemos este proyecto de Sinaloa Verifica, y me decía, oye, pero es que es bien obvio que es falso. Yo estoy seguro que fue gente a Coppel a pedir su 25% de descuento. O sea, la gente sí cae en estas cosas. Hace otra semana también circulaba una nota falsa, usaron la identidad de Línea Directa y pusieron que Rochamoya se había infartado. Continuamente lo hacen con nuestra identidad también. Es más, alguna vez crearon, les llegó por ahí muy probablemente a algunos de ustedes, un WhatsApp con mi foto y con mi nombre para difundir ciertas noticias de Morena, ¿no? Diciendo que era yo el que mandaba las noticias, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay estas estrategias y la mayor parte de la gente cae. Por eso es rentable meterles dinero. Yo vivo en una tensión permanente con Facebook diciéndole no puedes dejar que le metan dinero a eso, porque además esto no es fiscalizable. Si yo publico un desplegado de Canacintra apoyando tal o cual candidato, de un empresario de ustedes apoyando tal o cual candidato, mañana tengo a Línea aquí preguntándome quién pagó eso, cómo lo pagó, de dónde salió, si me lo pagaron en efectivo y tal. Y en Facebook puedes hacer esto como si nada. Como si nada. Y los candidatos están felices porque pueden hacer esto, ¿no? Entonces, es preocupante y tener claro que tal vez nosotros no seamos los clientes habituales de esto, pero la mayor parte de la población sí. Es más, si ustedes se meten en estas notas, se van a dar cuenta que tienen comentarios donde la gente dice, oye, sí es cierto. Fíjate que es cierto. O sea, te sorprenderías. La que sigue. La otra es el fenómeno de la distorsión, y esto tiene ya que ver con la narrativa del gobierno en turno y presidencial. Estos datos son del informe anual que hacemos en la organización Artículo 19, que es una organización de defensa de periodistas que tiene ya, va por 15 años en México, es la organización más reputada del mundo en estos temas, y la organización ha sido crítica con todos los presidentes que nos han tocado, mayoritariamente lo fuimos con Peña Nieto. El tema es que mucha de la gente que en su momento fue crítica de Peña Nieto ahora participa en el gobierno de AMLO y pues ya se les olvidó que cosas que criticábamos antes son criticables todavía ahora. Y van 3 datos del informe que se llama así precisamente distorsión. El 55% de las declaraciones de AMLO en las conferencias matutinas son incorrectas o engañosas. Más o menos 641,000 personas ven diariamente las mañaneras de AMLO en Facebook, ya en el acumulado. Y AMLO lleva desde que empezó hasta este informe que es del año pasado, hasta el año pasado, 40,502 afirmaciones falsas o engañosas en las conferencias matutinas. O sea, no hay manera de que un medio en este país, ni 3 juntos, pudiéramos desmentir todo esto. No da la vida, o sea, no te da el tiempo, no te da la energía porque pues es muy fácil tirar el dicho, pero verificarlo no es tan fácil, implica ir al dato, buscarlo, etcétera, etcétera. Ahorita nosotros tenemos este proyecto que se llama Sinaloa Verifica con Animal Político, donde ustedes van a ver que lo que hacemos es verificar algunos dichos de los candidatos o algunos hechos que nos parezcan relevantes, como ayer el caso de la camioneta de Rochamoya, en su momento unos dichos también de Rocha sobre el tema pesquero, creo que también una propuesta de Mario, no recuerdo, pero continuamente estamos como eligiendo temas, cuánto dicen que gastan y gastan, etcétera. No da para todo, pero al menos sí como arrojar un poquito de más luz y de verificación, porque esto lo que hace es afecta a las percepciones. Esto no cambia la realidad, pero sí cuenta. O sea, la batalla principal de este presidente en términos de poder es narrativa. Nadie, nunca, ningún presidente de México ha hablado tanto como AMLO.
Y eso tiene cosas buenas y cosas malas. El problema es que si todos los días hablas 2.5 horas así de manera sostenida, lo más probable es que digas burradas. Yo les digo, si la gente viera la mañanera completa, la credibilidad de AMLO estuviera en el suelo, pero nadie vemos la mañanera completa. Nos quedamos luego con lo que sus redes sociales nos dijeran de 3 o 4 frases y con lo que los medios también montados en esa dinámica hacemos. Si ustedes se fijan, la mañanera cada vez está más desierta de periodistas. Los periodistas ya no quieren ir a la mañanera. Una, porque hay que pararse a las 3 de la mañana y es una monserga entrar si no estás en la lista. Y segundo, pues porque lo más probable es que si haces una pregunta crítica, luego se te van a echar encima todos ahí, el doctor Molécula y compañía, ¿no? Entonces, luego te va muy mal. Sobre todo colegas extranjeros que han ido a la mañanera que luego fueron linchados horriblemente por preguntar una cosa incómoda a AMLO, ¿no? Y el presidente dice, pues no soy yo. Entonces hay un doble juego ahí muy preocupante, ¿no? La que sigue. Y la tercera cosa es votar responsablemente y pensar que si el 6 de junio vamos y votamos y la cosa, y gana el que nosotros queremos, ya la hicimos, y pierde el que nosotros queremos, nos tenemos que ir del país. Pues no, o sea, la verdad es que no nos vamos a ir del país, ¿no? Ni es que va a ganar el que nosotros queremos y vamos a hacer de un día para otro Suiza. No, el voto es el acto mínimo de la democracia. Lo malo es que nomás nos politizamos en campañas. O sea, no tenemos una manera permanente de estar haciendo escrutinio sobre nuestros gobernantes. Debíamos estar dándoles lata todo el año, todos los días, desde el día 1 que llegan. No solo como ciudadanos, también como ente empresarial organizado. O sea, la frase esta del Maquillo, que es genial, que dice que la democracia es como el amor, hay que hacerlo todos los días, pues es cierta. Hay que practicar, o sea, la democracia es un tema de práctica, no de una vez cada 3 años ir a poner una boleta ahí. Y eso significa responsabilidad, eso significa no soltar el tema. Porque si resulta que gana el que nosotros queremos y por eso no somos críticos, porque no tenemos ganas de aceptar cuando ese gobernante por el que votamos se equivoca. Yo estoy seguro que hay mucha gente muy desencantada con el gobierno de AMLO. Hay mucha gente también que sigue siendo muy popular, pero hay mucha gente desencantada, sobre todo en los segmentos medios y altos, que donde ganó AMLO, acá en el distrito de Culiacán de la Primavera ganó AMLO, en el distrito del CID en Mazatlán ganó AMLO. El tema es que, pues esa gente cuando ve que hay razones para criticar algo, razones para decir esto va mal, pues lo que tiene más miedo de decir no tuve razón que de arreglar la cosa que le interesa, pues. Y ahorita no se trata de quién tiene razón. En la democracia se vale cambiar de opinión. Se vale cambiar de opinión, sobre todo si los hechos cambian, se vale cambiar de opinión. Y entender que el voto es un punto de partida, que en el voto arrancan las cosas, ¿no? Que en el voto hay que estar vigilantes. O sea, a mí me llama mucho la atención que cuando alguien critica a AMLO, que en algún momento se declaró simpatizante de AMLO, la gente le dice, pero votaste por él. ¿Y qué tiene? Como dice el TikTok de la carne asada, ¿no? ¿Y qué tiene? Tengo todo el derecho, con más razón, porque voté por él, tengo todo el derecho de exigir, ¿no? La que sigue, Iván. Entonces, recomendaciones generales, yo no les voy a decir por quién votar, pero les voy a decir, creo que cómo podría ayudarles a votar. Primero es, las redes sociales y la nueva dinámica de información nos tienen a todos sumidos en poner atención a los dichos de nuestros políticos, a lo que AMLO dijo hoy, a lo que Zamora dijo hoy, a lo que Rocha dijo hoy. Hay que ponerle atención a los hechos. Hay que ponerle atención a los números. O sea, AMLO puede decir todos los días que primero los pobres, pero ahorita hay 12 millones y medio más de pobres que los que había cuando él llegó. Sí, pandemia, sí, todo lo demás, pero él tiene una responsabilidad sobre eso. El presidente puede decir todos los días abrazos, no balazos, pero el ejército está metido ahí. Nuestro gobernador puede decir que bajan los homicidios, pero hay 2.6 desaparecidos diarios. O sea, los hechos dicen mucho más que los dichos. Hay que ponerle atención a los hechos. Es difícil sustraerse de ese ruido. A mí me pasa, pero eso es lo primero. La otra es, infórmense en medios reconocidos, con una marca, con prestigio, y que además sean transparentes y responsables con sus publicaciones. Si yo publico algo, pues me conocen a mí, saben dónde está el periódico, pueden reclamármelo con toda autoridad y derecho y libertad.
Pero si una fanpage que no tiene nombre, que no tiene origen, que no tiene dominio, publica algo y ustedes lo difunden en su grupo familiar, pues es que no estamos haciendo la tarea correctamente. O sea, démosle crédito más allá de las filias y de las fobias, al menos a la gente que está poniendo la cara ahí. Los medios somos fiscalizables en todo lo que publicamos. Y ahorita, ¿qué hacen todos los gobernantes? Pues mejor se crean estas paginitas, porque es más fácil desaparecerlas mañana. Simplemente la bajas y ya. No hay ninguna responsabilidad sobre lo que publicas. Facebook ya ganó lana, tú ya generaste el impacto que querías y nadie se responsabilizó sobre ese dicho. La otra es dejar claro que las redes sociales no son medios, son plataformas. Son grandes bandejas donde la gente pone ahí lo que quiere y hay gente dispuesta a poner cosas serias, como muchos medios, como periodistas con rigor, y hay mucha gente, sobre todo los actores políticos, dispuestos a poner ahí basura, dispuestos a poner ahí descrédito, dispuestos a poner ahí campañas sucias, porque funciona, ¿eh? No lo hacen no por amor al arte, porque sean malos, porque funciona. La otra es, si te llega por WhatsApp, primero verifica antes de difundirlo. Checa de dónde viene. O sea, es más, yo les recomiendo que no le hagan clic a cualquier liga que llega. Hay mucho de phishing, que es ingeniería social, para agarrar tus datos ahí. Vuélvanse muy recelosos de a qué ligas, si no conocen el dominio, le hacen clic. Si no dice HTTPS, cuídenlo. Sobre todo si les llega por SMS. Yo acabo hace 2 semanas de recibir 3 intentos de phishing para robar mis datos. Y te pueden desde robar tus datos hasta clonarte tu teléfono, dependiendo de qué tan sofisticado es el phishing. La otra es, póngale atención a ejercicios locales como este de Sinaloa Verifica, o como lo que hace el Sabueso de Animal Político, etcétera, donde sí de verdad se hace un esfuerzo por hacer un trabajo serio. O sea, ayer publicamos una nota sobre la camioneta de Rochamoya y se ve bien fácil y son 8 parrafitos, pero eso implica que fuimos a la agencia, buscamos una factura, buscamos a la persona, revisamos en el INE. O sea, se hace una tarea ahí por informar con más rigor, por rastrear la información, por buscar los datos. Y para eso estamos nosotros, ¿no? Nuestra chamba es esa. Nuestra chamba es verificar, nuestra chamba es comprobar, nuestra chamba es informar. Seguro ustedes se saben 7 mitotes más que yo, pero son mitotes mientras no los verifiquemos. Y no los voy a publicar como mitotes, ¿no? O sea, ahorita todos los candidatos vienen y dicen, oye, es que apóyame porque fíjate que del otro lado. Pues sí, pero si no traes un papel, no traes un documento, no traes una grabación, para mí eso no pasa de ser un chisme. Entonces es importante ahí entender que ese es el trabajo de los medios. La otra cosa es que lo que ves en redes sociales no es la realidad, pero sí manipula tu percepción. Pero sí manipula tu percepción. No lo inventó este presidente. Ahí está Cambridge Analytica y el caso Brexit, por ejemplo. Los ingleses no hayan que hacer ahora con estar fuera de la Unión Europea. Tienen un problemón. Pero pues ya se salieron. Y pues la Unión Europea les está cobrando caro la decisión. Y la última, pues suena frase de campaña, pero sí, de veras, antes de votar, infórmate. Y ya que votes, exige. Ya que votes, métete. Ya que votes, no lo sueltes. Sobre todo si no ganó el que tú querías. Porque si no ganó el que tú querías, tienes una chamba. O sea, tienes una chamba. A mí continuamente me pasa que vienen empresarios, amigos, y me dicen, oye, es que te estás peleando otra vez y es buena gente, etcétera. Pues es que no, la chamba de los medios no es juzgar a los gobernantes por si son buenas gentes o no, por si eran nuestros amigos o no. Es una responsabilidad ahí en la cosa pública. Y yo creo que desde las cámaras, y ya lo digo esto como también socio de Canacintra, afiliado, de pronto se nos olvida eso, de pronto hay que estar ahí, sí en un diálogo, sí siempre con todo el respeto, pero exigente, porque al final, cuando bajan un proyecto, cuando realizan una inversión, cuando generan un programa, cuando promocionan tal o cual cosa, no lo están haciendo por buena onda, lo están haciendo con nuestro dinero, que no se nos olvide, no es filantropía. Lo hacen con nuestro dinero y por eso tenemos todo el derecho de exigir cómo se ejecuta eso. Y es muy importante mantener esa cuerda tensa, ¿no? No perder la atención en ese sentido. Si de pronto nos toca uno más bueno que el anterior, pues qué bueno.
Hay que levantar el nivel. Y si de pronto llega uno peor que el anterior, pues más razones para estar vigilando, ¿no? Más razones para estar encima. A nosotros desde el noroeste nos preocupa mucho el escenario porque vemos que la elección se polariza y la realidad no es de dos bandos. La realidad es bastante más compleja que eso, pero nos quieren meter en la lógica de que esto es de dos bandos. De que o eres chairo o eres fifí, o estás a favor de la 4T o en contra de la 4T. ¿Y qué tal si hay cosas de la 4T que me gustan y cosas que no me gustan? ¿Y qué tal si en la nueva alianza PRI-PAN-PRD hay 2, 3 candidatos que sí me laten y en la alianza de la 4T también? Pero también hay 3, 4 impresentables de un lado y 3, 4 impresentables del otro lado. Yo sí quiero pensar que la gente va a distinguir entre personas, pero por lo que estoy viendo en las encuestas, más bien parece que vamos a ver otro fenómeno parecido a 2018, pero creo que más pequeño porque pues, no va a estar AMLO en la boleta. Y creo que eso sí va a contar, ¿no? O sea, vamos a ver qué tanto sale la gente. Una percepción que yo tenía es que las elecciones iban a ser poco concurridas porque la gente iba a estar más metida en la pandemia, pero todo indica que por el avance de la vacunación y por cómo se está polarizando, la gente sí va a salir a votar, ¿no? O sea, al menos las estructuras que ellos jalen. Y la segunda cosa es que yo creí que no iba a haber dinero en estas campañas, pues porque la crisis, la austeridad, etcétera, hay mucha lana de los dos lados. Ustedes lo ven en los mítines, ustedes lo ven en redes sociales, ustedes lo ven en espectaculares. Hay mucha lana de los dos lados y eso va a ser tarea del INE en términos de fiscalización, ¿no? O sea, hay que ver cómo sale eso luego al final. Y bueno, yo con esto cierro. Si tienen alguna duda, pregunta, pues muchas gracias. Ya me extendí más.